Valeria Pantoja. Ok. Valeria Pantoja es estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con opción terminal en producción audiovisual. Fue colaboradora en la Mesa de Diálogo Estudiantil Semiótica y Ritualidades durante el coloquio de Semiótica y Espiritualidades en la Universidad Intercultural del Estado de México en 2024. Se desempeña como adjunta en la materia Violencias contra las Mujeres, Genealogía, Actualidad y Resistencias desde el semestre 2026-1 hasta la actualidad. Sin más preámbulo, por favor. Hola, buenos días a todos los que nos ven en la televisión. Buenos días a la profesora Lidiet. Pues muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y bueno, un poco como para el contexto, para los que nos escuchan y para la profesora, pues nosotros en la materia de violencias utilizamos esta lectura de La Fosa del Agua como un ejercicio como de memoria. A los estudiantes se les deja leer el libro, claro, con las respectivas advertencias primero, ¿no? Es un libro que es gráfico, es un libro que puede ser pesado, que puede romper un poco nuestros corazones, pero yo creo que es importante hasta cierto punto romperlos porque a través de como esas grietas entra la empatía, ¿no? Muchas veces los chicos en clase pueden resultar como, pues hasta cierto punto se sienten separados de la materia, ¿no? La materia, al ser una materia que es como un requisito de permanencia, una materia que se debe cursar muchas veces para muchos no es eh, la materia que quisieran cursar, ¿no? Entonces, como que es un espacio que en un inicio puede sentirse apático, pero ya cuando como que los craqueas un poco, como que los tuerces un poco, por así decirlo, como que a través de esas grietas yo siento que les entra la empatía, ¿no? Entonces, se les deja este ejercicio de leer el libro y después como que en una apuesta de sanar ese corazón roto, pues en equipos se juntan y hacen un trabajo de memoria, ¿no? Un trabajo que la instrucción es decirles como de, imagina que ese trabajo se fuera a presentar a los familiares de estas chicas que desaparecieron, que fallecieron, que fueron víctimas, más no las revictimices, ¿no? Más no las dejes en ser víctimas y ya, hazlo desde una perspectiva, pues, de género, del feminismo, desde más que nada desde el cariño, desde la memoria y entonces, pues es como, es muy interesante ver desde dónde abordan este ejercicio, desde dónde abordan este libro. En primera instancia, como una de las cosas que yo he visto que se repiten mucho desde que yo era estudiante y ahora que soy como adjunta, es que muchas personas cuentan que lo que más les mueve es como yo pasé por esos sitios, ¿no? Es como esos lugares que se describen en el libro que comentaste que tú ibas, que muchas personas no van, muchos periodistas no se acercan al lugar por el miedo, por la inseguridad al que tú sí te acercaste, es la realidad de ellos, ¿no? O sea, es como chistoso que a veces desde nuestro privilegio es como, no voy a acercarme, como periodistas, como comunicólogos, como sociólogos, no voy a acercarme, no me voy a poner en riesgo, pero hay personas que viven en ese riesgo, ¿no? Entonces yo siento que vale la pena arriesgarse en pro de acabar como con el riesgo general, ¿no? El hablar de la situación en pro de buscar maneras de solucionar, de apoyar, de trabajar, pues para decir que todas esas personas que viven en ese riesgo, pues puedan parar de vivirlo, ¿no? Como que podamos resanar esos, pues esas grietas en esta sociedad, en esas personas, en sus comunidades, ¿no? Entonces, o sea, lo que a mí me movió más desde que la primera vez que leí el libro y desde que pues vi los trabajos de mis compañeros y eventualmente de mis alumnitos, pues fue como ellos pasan por esas calles, así que estaban describiendo la calle tal, la carretera tal, y estaban muy choqueados de que ellos pasaban por ahí, ¿no? Y a mí me movía que ellos, incluso siendo como personas que vivan ahí, que trabajan ahí, que habitan ahí, pues no sabían de, de esta existencia de estos casos, ¿no? Entonces, como les mueve la empatía, les mueve ese sentimiento de comunidad, ¿no? O sea, esas chicas pudieron haber ido a la escuela conmigo, esas chicas pudieron haber sido como amigas mías, pudieron haber hecho como muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues es algo que a mí me mueve, que a ellos les mueve. En segundo, siento que algo que, que les mueve mucho es como la verdad del libro. El libro es muy gráfico, por así decirlo, ¿no? O sea, es como es lo que es necesario de gráfico, pero es la verdad, ¿no? O sea, como justo la nota que pones al inicio de que se busca como eh, que la antítesis del olvido no es la memoria, sino la verdad. Es como, siento que el libro es
gráfico en pro de mantener esa verdad, ¿no? Estos chicos, pues sí, ya saben qué es lo que les pasó a las chicas, ¿no? No viven desde un lugar pues es que estaban en malos pasos, no lo ven desde un lugar del otro, del aquello. Ya son chicas que tienen un nombre y son chicas que vivieron una serie de violencias y esa es como la verdad. Y estos chicos ahora conocen la verdad y profesan la verdad, ¿no? En sus ejercicios como cuentan esa verdad y cuentan quién eran esas chicas para ellos, cómo se imaginaban que vivían, cómo existían y cómo las recuerdan como si fueran muy cercanas, ¿no? Como si fueran sus amigas, como si fueran como pues sí, alguien que pudo haber estudiado en la facultad, alguien que pudo haber estado aquí. Y además, pues es como que además de buscar una manera de sanar como esa verdad de esas chicas, como que sanan ellos, ¿no? O sea, es como yo viví tales casos de violencia, yo pasé ciertas situaciones, yo hice aquí, yo hice allá. Entonces, como que el ejercicio como más artístico les permite como no solo explorar la violencia desde términos académicos, desde términos de clase, sino desde un lugar propio, desde un lugar como más cercano, más íntimo y como que les da esa pauta, ¿no? Esas expresiones artísticas que hacen, que tienen, les da como, pues ese espacio para sanarse ellos, para sanar como a las demás chicas, como, o sea, se me hace como un ejercicio muy, muy lindo. Y pues es como el arte ya no es solo arte, ni la academia solo es academia, sino como se vuelven lugares y espacios de resistencia, ¿no? Son momentos y en los que se reflexiona, son momentos en los que se resiste y en los que se lucha, ¿no? El simple hecho de no olvidar a las chicas, el simple hecho de saber que hay más allá que se fue de casa, ¿no? O como tú decías, se fueron, pero con intenciones de regresar, ¿no? Entonces, como hay más allá que solo decir y agarrar fácilmente se fueron y van a regresar con premio, ¿no? Citando algunos de los testimonios que tú mencionas en el libro, ¿no? Entonces, pues son trabajos que a mí me mueven mucho, que a mí me hacen mucho sentido y me gustaría retomar algunos. Ayer y antier en la semana me puse en contacto con colegas, alumnitos, con personas que cursaron la materia conmigo y les pedí como si podía mostrar estos trabajos y me mandaron sus poemas. Entonces, pues voy a leer uno. Este lo escribió Jimena Ángeles es una compañera de comunicación y ella escribió un poema para Jennifer, que es una de las chicas que era muy cercana a la religión, le gustaba hacer postres, la gastronomía, ¿sabes? Es como una chica que cuidaba a sus hermanos, que era como muy, muy, muy amena y pues bueno, el poema que escribió dice así. Jennifer, y ahora, como un rompecabezas, intentan entender la razón de mi ausencia. No es que haya querido irme, simplemente me llevaron. Lamento no haber podido quedarme. Sé que aún debía vivir mucho en mi adolescencia. Reír, jugar, leer, hacer postres y tal vez llorar por algún amor que no funcionó. La oscuridad a la que me enfrenté fue tan fuerte que ni siquiera la luz de mi fe fue suficiente para evitar esta dolencia. No es que haya querido irme, simplemente me silenciaron. ¿Cómo adorarme después de que me hayan reducido a nada? ¿Cómo saber quién soy si solo me podía ver reflejada en ojos llenos de odio y desprecio? ¿Cómo amar si me alejaron de mi hogar, de mi mamá, de la capilla, de mis hermanos, de mis amigas y de mí misma? Desde este nuevo lugar escucho los gritos de mi madre, y ella no lo sabe, pero dichos estruendos se secundan por gritos que ya no escuchan en la tierra. Son gritos de mujeres quienes fueron arrebatadas de su libertad, de su cuerpo, de su felicidad, de su alma y hasta de su vida. Y ahora, como un rompecabezas, intentan entender la razón de mi ausencia. No es que haya querido irme, simplemente me llevaron. Mi plan no era irme y regresar con premio. Mi plan solo era aprender a amar mi presencia. Pero no tuve tiempo y tuve que aprender que no soy todo lo que me gritaron, no soy los golpes que me dieron ni las veces que me dañaron. Solo soy Jennifer, un ser humano, una joven y una guerrera que nunca debió haber perdido el derecho a seguir soñando, ¿no? Ese es como el poema. Y pues sí, como que eh, se hace una suerte de un espacio colectivo y todos comparten sus poemas y muchas veces pues uno llora, unas veces uno pasa el duelo, ¿no? Como insisto en el prólogo y en la nota de la lectura, es como
se necesita un poco pasar este duelo para poder llegar como al otro lado, ¿no? Necesitas un poco llorar la pérdida para después poder decir, bueno, ¿qué vamos a hacer por estas personas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues les vamos a escribir un poema y vamos a poner este poema en una pared de la facultad. Vamos a hacerles un collage y lo vamos a pegar en una pared de la facultad. Vamos a hacer pulseras. Unas chicas hicieron pulseritas y nos regalaron pulseritas en clase, ¿no? Es como, mm, es lindo y es resistir y es luchar desde otros sitios y yo considero que es como, pues, catártico también, ¿no? O sea, y pues es algo que a mí me mueve mucho ese ejercicio, a mí siempre me mueve mucho, termino llorando. Y yo de que me agarra la lloradera, porque sí, o sea, es como sentir un montón de cosas, es como, es coraje, es rabia, es resistencia, es memoria y es, es impresionante, es como, es bello, doloroso, pero es bello al final, ¿no? Y así, pues sí, y yo creo que podemos ir como abriendo la plática, la conversación, y yo no quisiera como monopolizar. Sí, muchas gracias. Pues yo también tengo unas cuantas comentarios sobre el libro. Bueno, yo me presento, yo voy a leer voy a dar mi propia semblanza. Mi nombre es Andrea Vallarte, soy egresada de la facultad en la carrera de Sociología. Fungí como profesora adjunta varios semestres en la materia de violencias contra las mujeres. Tuve el gusto de poder dar clases con Val. Y también, pues tuve el gusto de poder leer tu libro varias veces durante los semestres y creo que es una de las cosas que tanto como a Val como a mí nos volvieron como em, pues muy sensibles y también nos ayudó mucho también a conectar con los estudiantes, ¿no? Y pues nada más unas cuantas cosas que yo quisiera decir al respecto. Pues uno, agradezco también que estés acá. Em, y dos, creo que también sobre todo en la época en la que soltaste el libro, creo que era una época en la que tanto el periodismo como el ejercicio de la palabra necesitaba algo como esto, ¿no? Necesitaba una perspectiva que no fuera revictimizante y una perspectiva que no fuera em, puramente estadística, ¿no? Creo que es algo que siempre comentamos durante las clases y es que cuando hablamos de pedagogía feminista o cuando hablamos de pedagogía con perspectiva de género, rechazamos una educación bancaria o esta educación basada en como apréndete estas cosas y entonces ya después me las vomitas en un examen o algo así, sino que más bien también optamos por un lado sensible de las materias y un lado sensible de, pues sobre todo de acercarnos a las problemáticas sociales. Y cuando hablamos específicamente de los casos de feminicidio, em, llega a ser doloroso para muchos hablar desde esta perspectiva de vida y entonces como que se opta solamente a hablar de estadísticas, pero creemos que parte de lo que significa vivir en este mundo deseando que sea un mundo mejor es el dolor, ¿no? Y también no solamente nuestro dolor, sino el dolor de las familias, el dolor de las personas que están atravesando por pues obviamente una situación muy fuerte y sobre todo impotente, ¿no? Entonces, cuando nosotras dejamos este libro, pues nuestra intención es dejar de lado como este ámbito estadístico sobre los feminicidios, sino ponerles nombre y ponerles rostro y también pues congeniar con sus gustos, con su familia. Creo que también la labor periodística desde esta forma de verlas como personas y como adolescentes o como niñas que les gustaba dibujar estrellas y que les gustaba o que tenían el sueño de ir al Politécnico. O sea, también es una forma de recordarnos de que pues ninguna de estas personas tenían la culpa de lo que les pasó, ¿no? A diferencia de lo que podría pensarse según ciertos testimonios, diciendo que eran o que eran muy revoltosas, o como que eran muy rebeldes, o que tenían novios, o sea, como que al final, cuando tú lees este texto y lo lees como persona,
uno te puedes o sentir identificado con ellas y decir como, ah, bueno, yo también pintaba estrellas en mi cuaderno, ¿no? Y yo también hacía estas cosas, o incluso ver a personas que quieres reflejadas en estas niñas y mujeres, ¿no? Entonces, para mí, empezar a hablar desde estos medios de comunicación en los que pareciera que en esos se rondaba en el amarillismo y se rondaba como en el, bueno, hoy hubo un muerto más y mañana, etcétera. Creo que esta apuesta a poder tomar más espacio para hablar de ellas con más libertad y con más palabras y con más letras, fue pues algo fundamental y que bueno, pues que sigue siendo muy relevante hasta el día de hoy, sobre todo para nosotras. Y bueno, con eso yo concluyo mi participación porque tenemos varias preguntitas. Entonces nos dejan acá, em, después de investigar estos casos, ¿qué cree que está fallando principalmente en las autoridades para que sigan ocurriendo desapariciones y feminicidios en estos lugares? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que en términos internos, o sea, bueno, antes que otra cosa les quiero agradecer mucho todas sus palabras. A mí me conmovió mucho, ahorita casi se me salió una lagrimita con lo del poema de Jennifer, por ejemplo. Yo muchas veces les debo decir que me pregunto si algo de esto sirve, ¿no? Porque sí, por lo menos en mi caso, requirió como un enorme esfuerzo emocional. No sé si la palabra sea esfuerzo o inversión emocional que de alguna manera me dejó muy agotada, ¿no? Y, y a veces pienso si sirvió, si no sirvió, si me equivoqué, si fue lo correcto, si no fue lo correcto, en fin, ¿no? Todo. Entonces que me digan que se sigue leyendo y que permite, que mueve, que permite que haya que una materia que estudiantes tienen que tomar y que no necesariamente van ahí voluntariamente, que de alguna manera les sirve y les sensibiliza, pues eso me apapacha mucho el corazón y inclusive me gustaría, no sé si después pedirles si me pueden mandar el poema o los poemas que quieran para mandárselos a las mamás, ¿no? Creo que eso sería. Ahora hay que recordar que muchas de ellas siguen en calidad de desaparecidas, no están declaradas asesinadas, ¿no? Eso es importante. Y bueno, volviendo a esto, cuando dije que no iban, me parece que los periodistas iban, pero por ejemplo, cuando hablé de la unidad de análisis y contexto, esa unidad es de la Procuraduría. Entonces, quienes no van son ministeriales o agentes de ministerio, ¿no? Que si no, esto es muy peligroso. Entonces, es decir, ahí hay no es, no hay una eficiencia de investigación y mi impresión es que se crean instancias. Por ejemplo, hace poco estaba escuchando cómo están retomando una plataforma que va a dar seguimiento, por ejemplo, a las violencias cometidas contra las mujeres en todo el país, que está muy interesante, pero de nuevo hay como, ¿quién tiene que reportar? Pues bueno, tienen que reportar los hospitales primero, ¿no? Entonces, si alguien no reportó en ese hospital, entonces mi impresión es que en México existe como muy buenas intenciones, o sea, y repito, y esto también lo tenemos que ver como un avance, porque pensar que las cosas no avanzan, pues lleva a la inmovilidad. Eh, Hay discusión y hay más, la palabra se me viene en gringo, ¿no? Porque está aquí como awareness de que hay un problema, pero nuestras respuestas siguen siendo del orden burocrático, ¿no? Por ejemplo, justo ahorita estaba leyendo como la discusión de una nueva ley de feminicidio. O sea, sí, está bien, el problema es el aterrizaje y creo que ahí en el aterrizaje, en la instrumentalización, hay mucho que hacer. No hay que echar, yo creo que hay una parte de corrupción muy grave, pero también de condiciones que propician dicha corrupción, por ejemplo, los sueldos, el nivel de preparación, el nivel de educación básica, porque pienso, bueno, o sea, una mala educación básica, bueno, qué clase, por ejemplo, de funcionarios públicos va a permitir? También los sueldos son muy mal pagados, entonces hay yo puedo darme el lujo tal vez de que me sentía con un burnout y entonces me puse a estudiar una maestría, pero hay gente que no puede salir, entonces, de su lugar de trabajo, entonces sigue trabajando
totalmente, y esto quizás valdría la pena hacer un reportaje donde ya no puedes sentir empatía, ya no tienes la capacidad, o sea, sí te vuelves, llamémosle, mala persona en el sentido de que ya no puedes generar un vínculo o conectar con lo que le está pasando al otro, ¿no? Y esa es la situación de muchos ministerios públicos, ¿no? No, 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 aquí no estoy diciendo, escuchemos la versión del agresor, pero es real, o sea, es real que hay toda una maquinaria que está permitiendo esto y no estoy segura de que o sea, se requieren como cambios en otros lugares, ¿no? Que tendrían que ser cambios muy, muy profundos para realmente llevar a cabo esto. Ahora bien, estos casos que de la fosa de agua s- tienen que ver con delincuencia organizada, al menos. También está el otro, ¿no? Que es la violencia, que además que es la más extendida, ¿no? La violencia que sufren las mujeres en sus hogares, ¿no? Entonces, pues ese también es una cosa que también hay que discutir, que hay que conocer, que hay que entender y que también hay que, ¿no? También necesita políticas. Sí, pienso en que justo lo administrativo, lo institucional no siempre es suficiente, ¿no? O sea, tiene que haber un cambio cultural, eh, social y mucho más allá, ¿no? No solamente con la sociedad o las personas individuales, sino incluso hasta en las mismas instituciones. Pero sí. Leo otra pregunta. ¿Cuál fue la aceptación que tuvieron las madres para contar la historia de sus hijas? ¿Te resultó difícil? No, en ese caso, una parte más o menos importante del trabajo lo hacía por entregas en el periódico. O sea, yo a la mayoría las contacté en la fase en la que estaban buscando a sus hijas o que apenas habían desaparecido. Entonces, obviamente, pues ahí se va desarrollando una confianza porque, bueno, porque veían lo que publicaba y regresaba y, ¿no? O sea, o sea, fue un trabajo de muchos años, de muchas notas que tal vez al paso de los años ya no tienen un valor tan fuerte por sí mismas, sino para poder también luego ir reconstruyendo una historia completa. Entonces, fue así, al momento de publicar el libro, sí les di a leer el manuscrito, por lo menos de la parte que a ellas les correspondía, ¿no? Que también hay que decirlo, muchas de las madres no se conocían entre sí o no conocían los detalles de los otros casos, ¿no? Entonces, o sea, sabían que a lo mejor estaba vinculada, pero no había realmente un intercambio. Por supuesto, también, ahora que lo pienso a todo pasado, pues también tal vez a partir de bueno, de este miedo, de no sabes realmente qué está pasando, ¿no? O qué datos no conoces que te pueden poner en riesgo. Entonces hay una reserva muy constante, ¿no? Claro, muchas gracias. Es que hay varias preguntas. La que sigue es, ¿crees que las autoridades encubran totalmente a los agresores de las chicas en las que hablas en el libro? O sea, se refieren a una mafia, como que así lo plantean. Estos casos en específico sí tienen mucho que ver con el tema de delincuencia organizada, o sea, estos casos en específico, ¿no? Eh, y entonces eso por supuesto, digamos, una cosa que es muy, muy, muy real o bueno, no se puede, ¿cómo le podemos llamar? No se puede desarrollar un proceso de delincuencia organizada sin la participación de las autoridades locales. Esta participación no necesariamente es, o sea, puede ser voluntaria, puede ser que están, digamos, teniendo provecho, pero también puede ser una participación porque pues no me queda de otra porque si no me matan, ¿no? Por ejemplo, hay un poco en el libro narro que pues bueno, ahora ya va a llegar este cártel y ahora ya va a salir este cártel y ahora llega el otro. Entonces, está hablando de un contexto en donde la delincuencia organizada o el crimen organizado pues es parte simbiótica del gobierno, por lo menos a ese nivel. Yo creo que
o sea, no creo que sea una cosa monolítica, pero sí es un tema que está ahí presente en nuestro país, ¿no? Y tenemos que empezar a estudiarlo, sobre todo científicos sociales tenemos que empezar a estudiarlo así. Hay unos libros interesantes de uno de los profesores de la facultad, Carlos, se me fue ahorita, Carlos Flores, que habla un poco de eso, ¿no? De un estado, de este tipo de estados, pues evidentemente tienen esta parte, esta palabra es mía, pero lo explica, o sea, es orgánico a sí mismo la presencia del crimen organizado. Entonces, en estos lugares de la periferia, en donde de alguna forma es muy tremendo, ¿no? Que esta organización especial en México, espacial, perdón, ¿no? Sí designa ciertos lugares en donde la población que tiene la mala suerte de llegar a esos lugares, pues es una población que para el sistema es de alguna forma desechable o sacrificable, ¿no? Y entonces, pues como ahí va a haber crimen organizado, pues claro, viene con todo lo que viene el crimen organizado, que es esta violencia, esta forma de relacionarse con la población, con las mujeres, con las niñas, ¿no? Que es una forma, pues, como la que estamos planteando. Dicho esto, yo no podría decir tal vez tal funcionario fue negligente en ese momento, pero no tengo las pruebas para decir si fue negligente sabiéndolo, ¿no? No, por eso digo, tiene límites la investigación, tiene muchos límites también, pues es difícil, ¿no? Investigarlo así. Entonces, pero sí, o sea, claro que hay colusión. Muchas gracias. También, ¿cuáles serían las lecciones más importantes que el trabajo de investigación en la fosa del agua tiene para legar a la sociedad? Eso ustedes díganmelo. No sé, bueno, para mí, te puedo decir las lecciones que a mí me dejó investigarlo. Fue, por un lado, y es algo en lo que he estado trabajando últimamente, que no sé si vaya a ver la luz del sol, pero he estado pensando mucho en la forma en cómo escuchamos y la manera que tenemos, por ejemplo, de dar seguimiento, como periodistas, de dar seguimiento a los casos, ¿no? Porque de- se trabaja a partir de mucha prisa que vuelve muy inexacto nuestro trabajo. O sea, yo tengo una obsesión con obtener los datos bien. O sea, como que si no tengo los datos bien me genera mucha angustia. Entonces, creo digamos, para mí el aprendizaje fue entender como el nivel de trabajo que se requiere para obtener una historia de forma correctamente contada, pero quizás esto sería más para periodismo, no sé, o sea, digamos, para el trabajo como periodismo. eh, y lo otro es, bueno, es que el tamaño de los retos que tenemos es colosal, ¿no? O sea, eh, y siempre hay poblaciones y estructuras que no necesariamente es tal vez el criminal que está ahí, el que se está beneficiando más. O sea, yo sí creo que para que México funcione como está funcionando, necesita de estas zonas de sacrificio que cada vez son más, ¿no? Y la población sufre mucho. Eso. Sí, nosotras, bueno, para aportar también, siento que igual una de las cosas que es muy valiosa como del trabajo de investigación que tienes es esta perspectiva justo de adentrarse a estos lugares a los que nadie puede o quiere. Eh, entonces, pues justo, o sea, para nosotras es importante como la visibilización que se le da, sobre todo en un trabajo tan extenso, o sea, como lo mencionabas, o sea, antes tenías tus notas y obviamente tenías como un espacio reducido para escribir la información, pero pasarlo a un trabajo más extenso hace que las cosas tengan una perspectiva distinta, ¿no? Y que al final, pues fuera de que también, o sea, es con perspectiva de género, es también de la periferia, o sea, implica un trabajo muy cuidadoso y también muy específico para
poder retomar como esta exactitud también de las historias, poder, o sea, transmitir como la angustia de los padres o también transmitir la angustia de las amigas o lo que ellas sentían que ella no era- las chicas no eran capaces de irse de su casa. Creo que también es un trabajo muy valioso, no solamente periodísticamente, sino también pues para la investigación en las ciencias sociales, ¿no? ¿Tú quieres decir algo? Sí, que creo que, o sea, la lección creo al final es como am, pues que se necesitan hablar de estos temas. O sea, necesitamos, o sea, aunque duela, aunque moleste, aunque incomode, no podemos quedarnos en los números fríos, en las cifras, no podemos seguir despersonalizando al otro. Se necesita hablar de esto, ¿no? Y hasta que no hablemos, no se mencione, no hagamos comunidad a partir de esto, compartamos este dolor, pues no va a ser tan sencillo como construir una posible solución ni imaginar un mundo posible, un lugar diferente, un México que se organice de una forma distinta, ¿no? Porque mientras nosotros sigamos diciendo como, ah, claro, son números, son estadísticas y no me afecta y yo que no vivo ahí, no me toca a mí esto. O sea, siempre que no se hable, no se empatice, pues no creo que se logre tan rápido y tan efectivo un cambio, ¿no? Entonces, a mí lo que el libro me deja es como, aunque duela, aunque moleste, aunque te haga llorar, es como se tiene que hacer, o sea, es la carga emocional que cuesta un poco el construir un lugar mejor, ¿no? Y siento que vale la pena al final. Sí nos va a doler, sí vamos a llorar, pero lo vamos a hacer y lo vamos a lograr todos. Y un poco en este sentido de los dolores y de las emociones, justo otra pregunta del público dice como si escribir este libro te afectó a ti, Lidiet, como en tu persona o de alguna forma como psicológicamente hablando. Sí, sí, pues esa es pero quiero regresar un poco a este tema de las colonias y los municipios que están referidos, eh, que de repente a veces cuando estamos como nadie va, no, bueno, sí, mucha gente va. O sea, y va gente, creo que por ejemplo ustedes lo mencionaban un poco, pues decían, ah, pues que los propios alumnos dicen, pues yo conozco ahí y no sabía, ¿no? Es decir, no son zonas que están alejadas, están alejadas en nuestro imaginario. Y cuando los funcionarios dicen, no, es que no voy a ir porque está muy peligroso, bueno, pues es una forma también, ¿no? Yo no sé si ese mismo funcionario vive en otro lugar terrible, ¿no? O sea, si a lo mejor vive en Chimalhuacán y dice, no, no voy a Catepec. No sabe- digo, estoy poniendo un ejemplo porque creo que también parte de nuestro mecanismo de defensa, justo para no hacernos cargos, pensar, y esto que dicen, ¿no? A mí no me va a pasar porque tal vez vivo en otra colonia que tal vez no está tan mal, pero a lo mejor no está tan mal o a lo mejor sí está muy mal, ¿no? No y además la inseguridad va cambiando territorialmente. O a lo mejor sí hay quien vive tal vez en la del Valle, ¿no? O no sé, se me ocurre en Las Lomas o en una de estas colonias perfectas de Coyoacán, donde realmente hay mucha pero va a ser una minoría y yo creo que los estudiantes promedio de la UNAM y de cualquier universidad pública en nuestro país tienen cierto grado de riesgo y sí, digamos, hay que pensar que es uno de nuestros mecanismos de defensa también es pensar, bueno, no vivo ahí justo en Jardines de Morelos, pero a lo mejor vivo, pues sí, a lo mejor vivo en Los Reyes La Paz, ¿no? No sé, en fin. Digo, no, con esto no quiero decir que vivan todos paranoicos, pero sí de pensar que mucha gente vive ahí, muchas personas vivimos en colonias populares, tal vez unas no son tan inseguras como otras, pero el punto es que es un tema que nuestra empatía no solo debe pasar por nuestro deber moral o ético de sentir empatía, sino de que sí es un problema social, ¿no? Por eso hablaba de que estas zonas como sacrificadas, y no me gusta la palabra sacrificada porque parecía que se tiene que hacer, ¿no? Cada vez son más amplias. Pensemos, por ejemplo, lo que ha estado pasando en Jalisco, en fin. Sí, claro que tuvo, no sé si propiamente la escritura del libro, pero sí la cobertura de muchos años, sí me generó, pues sí, o sea, sí, por eso hablaba de vaya, sí hay un costo
pues un costo emocional. Cuando terminé el manuscrito, de hecho, digo, lo he platicado en otros lados, no, no es algo que no haya platicado antes, pues sí, siempre cuando empecé a cubrir estas cosas, como yo veía a mis colegas periodistas, sobre todo varones que cubrían temas de justicia, los veía todos traumados, todos eran alcohólicos, divorciados y lo cuento riéndome, pero al final es una tragedia de cada uno de ellos. Yo siempre fui a terapia mientras estuve cubriendo esto y al final mi terapeuta me dijo que era momento, o sea, que no solo la terapia, ¿no? O sea, hay un punto en el que ya hay, yo lo digo como picaduras de abeja, ¿no? O sea, los que se dedican a la apicultura, hay un punto en que sus médicos les dicen, ya no te puedes dedicar a esto. Y creo que algo así pasó con mi hijo. Eh, Estoy viendo que aquí hay Sí, hay unos comentarios por parte de la unidad de género, ah, pero también se nos está acabando el tiempo contigo. Entonces, ujú. pues, ¿quieres una última pregunta? ¿Quieres reflexiones finales? Tal vez podríamos ir por Ay, ahí. a ver, lo voy a leer en voz alta, sí. Sí, 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 adelante. Bueno, que dice muy bonito y no sé si voy a poder tener una respuesta inteligente a esto porque es un honor habitar este espacio. En este sentido, quisiera traer la voz de María Rivera, quien escribe desde el duelo colectivo, nadie merece desaparecer. Así es, nadie merece ser borrado del mundo exacto, ¿no? Gracias. En un campo donde la repetición del horror puede volverse paisaje, ¿cómo construyes formas de sostenerte individual y colectivamente sin que la violencia se vuelva normalizable en tu mirada? Eh, pues creo que un poco de eso trató el segundo libro, y que de nuevo yo siempre lo veo desde un punto de vista sistémico, social, ¿no? No creo en soluciones individuales para problemas sociales, y lo cual es también, yo quisiera como protegerme de los problemas sociales de forma individual, pero cada vez que, o sea, lo he intentado y no siempre lo logro, o sea, y más bien pocas veces lo logro. Creo que hay, y es algo sobre todo por ejemplo cuando hablaban de lo crudo del texto, bueno, yo traté de hacerlo lo menos crudo, pero que hubiera ciertas cosas o sea, yo quité cosas de las descripciones para que no fuera tan violento y tan agresivo, y a veces me cuestiono si lo debía haber quitado todo. Yo en parte lo puse porque quería explicar una serie de cosas de la propia investigación de los casos, ¿no? Datos que son importantes o son relevantes para la investigación y también un poco por lo que menciona, ¿no? Porque también hay unos procesos de mistificación, y aquí estoy usando un término marxista que tiene que ver con ocultar realmente lo que significa un feminicidio, ¿no? Lo que implica, hay una oferta desmesurada que un poco en el siguiente libro, y que además lo trabajé, lo investigué ahí en la facultad, en la unidad de posgrado, lo que yo llamo un ambiente feminisigénico, donde cada 2 meses se estrena una serie de televisión donde vamos a hablar de las misteriosas desapariciones y asesinatos sexuales de adolescentes, ¿no? Entonces lo hay, y es algo que también tenemos que creo que hay mucho que hacer desde la comunicación, desde la sociología, y de nuevo se necesitan soluciones colectivas. Eh, Yo parto de la idea de que hay como torceduras en las historias que obedecen a narrativas que ya son muy viejas, que son muy antiguas, pero que han sido favorables porque, y esto también, para que existan sociedades como las nuestras tan desiguales y con tantos niveles de violencia, la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños es una parte muy importante de la ecología simbólica que lo permite, ¿no? Entonces, eso es como mi hipótesis de trabajo. ¿Cómo imaginas la relación entre quien mira tus imágenes y aquello que es mirado? Aquí sí no entiendo muy bien. Es decir, ¿qué responsabilidad le otorgas a quien observa tu trabajo? No lo sé. Yo parto de la idea de que siempre he querido dirigirme a un público amplio. Yo, como lo he mencionado, soy hija de la universidad pública. Me interesa sobre todo, mi tema en realidad es abatir la desigualdad, y hablo de la desigualdad económica, obviamente social. Todo viene de ahí, ¿no? O sea, a mí me pesa mucho que haya gente
que haya gente que se tenga que levantar a las 4 de la mañana, cruzar la ciudad para tener un salario miserable que llegue destruido y que haya gente como que esté planeando sus vacaciones a la luna, ¿no? Y de regreso. O sea, yo creo que hay un problema ahí, que gran parte de los problemas que tenemos van ahí. La inmensa mayoría somos asalariados, ¿no? Y asalariadas y asalariades. Entonces, yo trato de hablar o de escribir para un público amplio, no siempre lo logro. Eh, Me preocupa también por los temas que abordo, como les dije, yo sigo pensando qué debía haber escrito y qué no en la fosa de agua. No sé si a todos los periodistas o les pase eso. Y pero obviamente hay una responsabilidad individual, pero como digo, siempre las soluciones pasan por lo colectivo. Y Ujú. bueno, pues eso. Ok, pues muchas gracias No, a ustedes, qué gracias por bonito conversatorio. acompañarnos. Sí, Sí, estuvo muy lindo. sí, Pues muchas agradecemos tu gracias. participación. Muchas gracias y cuando quieran acá estoy. Y una disculpa por los cambios. Aquí no, es la primera vez que me pasa y me estoy muy apenada con ustedes. Perdón No te por preocupes. eso. Bueno, Y muchas bueno, gracias, agradecemos tu participación y estamos, cuídenme la FAC, por favor. Extraño mucho ahí la FAC. ¿Ok? aquí la agarramos, no se va. Cuiden sus murales. ¿Vale? Sí, Bueno, muchas gracias, Lidiet. no a ustedes. Bye. Hasta luego. Bueno, nosotros continuamos con la transmisión. Hacemos también, queremos dar unas reflexiones que habíamos también preparado. Una pregunta que también te quiero hacer a Val. ¿Qué historia te hizo más ruido a ti y por qué? Creo que la que más ruido me hizo fue justo la historia de Mariana. Hay una chica que se llama Mariana, que es Ujú, justo la chica que quería entrar al poli. ujú, Y esa historia como que a mí me hizo ruido porque ella desaparece a sus 18 años, ¿no? Entonces yo leí el libro como a esa edad ujú, y me mueve me mueve muchas cosas. Es como me proyecté en ella y me movió mucho porque era una chica que pudo haber sido amiga mía. O sea, que fácilmente yo, o sea, por lo que se cuenta en el libro, por lo que Lidiet recuerda de ella, de cómo la describe su familia, sus amigos, ella y yo pudimos haber sido amigas muy fácilmente y el pensar que le pasó lo que pasó me mueve, me remueve aquí en el estómago. Yo reacciono como con mi estómago y me dolió, o sea, me dolió yo de que no. Fue un dolor físico, o sea, dejé de pasar del plano emocional a un dolor físico al pensar que ella y yo pudimos ser amigas y que fácilmente cualquiera de mis amigas podría pasarle algo así, ¿no? Es como, ¿por qué? ujú. ¿No? O sea, es lo que a mí más me movió, me dolió en ese momento, creo que por la edad que tenía, por el contexto en el que estaba pasando. Y sí, eso. Y a ti, Andy, ¿cuál te dolió? Y yo, Andy, no me dejes llorar sola. Sí, a mí me movió mucho Bianca, o sea, como Ajá. de que es el primer relato, porque siento que al momento de su desaparición había como esta culpa que se le estaba como otorgando a ella desde este plano de tener novio o de salir con sus Ujú, amigas. Siento que una de las cosas que más me afectan como también desde estos discursos poco feministas, evidentemente, vienen ligados a esta culpa femenina de que, como si nosotras fuéramos culpables de lo que sucede, ¿no? Entonces, como que a mí Bianca me movió mucho porque a pesar de no estar cercanas en edad, como que siento que es algo que pude haber hecho yo, ¿sabes? Como que es algo como que yo le pude haber dicho a mi mamá de que, ay, voy a ir a la plaza con mis amigas y en realidad me fui a ver al novio o algo así. Y entonces, pues al final creo que del trabajo de Lidiet que me gusta mucho es que no oculta esas cosas porque sabe que no debemos avergonzarnos de eso y que al final Bianca pues tuvo una historia pues
un poco más compleja en cuanto a su investigación, pero sí es alguien que, no sé, que yo leo las cosas que dicen sus amigas sobre ellas o lo que publicaba en sus redes sociales, y se me hace una persona con la que me hubiera gustado convivir también, ¿no? Bueno, aquí nos dejan también una pregunta. Desde su práctica docente, que no solo transmite conocimiento, sino que también lo problematiza, quisiera abrir esta reflexión. Enseñar violencia contra las mujeres implica trabajar con emociones, resistencias y a veces silencios. ¿Qué significa para ustedes sostener este espacio pedagógico hoy en día? Adelante. Ok, yo llorar, no es Sí, cierto. No, sí, sí llorar, pero no desde una respuesta sarcástica que pretendía. No, creo que implica el escucharnos, es, implica un poco acallar tu mente, acallar tus propias emociones, no todo enteramente. No estoy en favor de guardarnos las emociones, sino reservarlas, ponerlas en pausa un momento para permitir que los otros, que los estudiantes sean ellos los que puedan desbordarse, ¿no? El permitirte darles ese espacio. Siento que no, a veces, bueno, yo no sé, a veces cuando yo era como, empezaba la carrera, iba saliendo de la prepa, yo sentía que la gente no me escuchaba. O sea, como que el hecho de ser joven para mí implicaba como silencio, tú no sabes, tú no eres el adulto, tú no eres, ¿sabes? Entonces como que yo como desde la docencia, desde la resistencia en la docencia, porque también lo veo desde esa manera, yo lo que busco es darles a los alumnos un espacio, ¿no? Es sostener para mí mi paz mental, por así decirlo, buscar lo más posible de sostener y a veces no solo sostener, sino también compartir, o sea, como no solo dedicarme a reservarme y decir como voy a parar, voy a escuchar al otro, voy a callar mis propios pensamientos y emociones para permitirles desbordarse, sí, no solo es pararme desde ahí, sino desbordarme con ellos, o sea, no desde un momento en el que yo me priorice a mí, sino priorizarme con ellos y estar ahí para sostenerles, para acompañarles, para decirles, tu sentimiento es válido, para decirle, tu pensamiento es válido, yo también lo tuve, yo también lo sentí, yo también estuve ahí y construir espacios más que nada desde la empatía. Siempre, siempre, siempre buscar la empatía lo más posible. Es complejo, no te miento, es complejo construir espacios desde la empatía cuando estás en la docencia y la docencia per se ya se ve como este espacio de autoridad y ya se ve como este espacio de distancia. Entonces es un poco complicado como construir empatía, construir compañerismo, construir sororidad desde este espacio distante, pero uno intenta hacer eso y uno intenta de alguna manera pues poner en jaque esta postura de autoridad, ¿no? Y entonces es como, pues sí, hackear un poco el sistema desde la empatía, desde la ternura y desde el escucharles a ellos. Más que nada, la escucha para mí, pues es clave, siempre. Y para ti, Andy, gracias, Fer. cuéntamelo. Pues para mí sostener este espacio pedagógico creo que es algo que sostengo desde el día uno que yo llegué a ese salón de clases. Para mí es un espacio de resistencia, como que es el lugar en el que hacemos activismo. O sea, creo que para tanto, y sé que no soy la única, sé que muchas profesoras comparten conmigo ese sentir de que esta materia, hablar de violencias, tratar de que las personas empaticen con las violencias contra las mujeres y la violencia de género, es una forma de resistir y de hacer activismo, porque al final de cuentas estamos a cargo de mentes de la universidad y aun cuando nos enfrentamos justo a esto que menciona la unidad de género, que son silencios y resistencias, creemos que siempre hay un espacio en el que se puede llegar a los corazones de las personas, ¿no? Y también una de las cosas que lo vuelve una materia tan complicada de ejercer es que hay muchas emociones involucradas, ¿no? Y también la gestión de las emociones es no un problema, sino más bien un conflicto, ¿no? O sea, se vuelve complicado, se vuelve cansado, se vuelve, em, incluso hasta te da mucha impotencia no poder relacionarte o poder hacer que algunos alumnos no empaticen con la causa, digámoslo así, pero siempre he tenido como esta idea de que gracias a trabajos como los que hace Lidiet, que la palabra
que la escucha también es un lugar en el que se crea resistencia. Y creo que algo que hizo Lidiet con este libro es poner, como plantarse frente a otros, no solamente otros medios de comunicación u otras formas de hacer periodismo, sino plantarse sobre la opinión pública de ciertos lugares y también la opinión pública de lo que implica un feminicidio. Entonces, creo que, pues sí, sostener este espacio pedagógico se vuelve el lugar en el que hacemos activismo y en el que quisiéramos, ¿no?, seguir compartiendo estos trabajos en los que también se hace activismo, ¿no? Como el trabajo que hace Lidia, ¿no? Y bueno, nada más vamos a terminar de leer algunos comentarios. Aquí dice, gracias Lidia, gracias por todo tu trabajo. Esta obra es sumamente importante y todo lo que se ha dicho aquí es valiosísimo para la construcción de un mundo mejor. Gracias Andy y Vale, el mejor panel. Muchas gracias. Y bueno, acá es un tema durísimo, por eso son tan necesarios trabajos tan rigurosos y respetuosos como el de Lidiet. Su propuesta de un tratamiento más ético en la cobertura de los casos de feminicidio es necesario. Y bueno, yo concuerdo con ese comentario. Siento que la cobertura de los casos de feminicidio muchas veces cae en la revictimización. Y creemos que también una parte muy importante de enseñar desde estos trabajos periodísticos es que entiendan como que a veces hablar de revictimización para los alumnos no hace tanto sentido, como que nosotras que hemos estado más inmersas en el tema o en el mundo del género mucho más tiempo, es más fácil como imaginar qué significa la revictimización. Pero justo para nosotras, el trabajo de Lidia es una herramienta de decirles, así es como se hace la no revictimización. No pensar en estas otras cosas que están sucediendo, sino pensar en ellas como personas, pensar en ellas como como seres que habitaron lugares, como hijas, como Amigas. amigas, personas de familia. Entonces creo que es un texto que es muy esclarecedor también para el alumnado, como darse cuenta de a qué nos referimos con no revictimizar. Y es un ejercicio que se va haciendo a lo largo del curso. Em, hay algunas reflexiones finales que tengas, ¿vale? Pues creo que es, creo que se trata, o sea, como justo lo que dices, es un buen ejercicio, es un buen trabajo, o sea, como que es bueno en todos los sentidos que le atraviesan, desde el trabajo de investigación, o sea, el trabajo que hizo Lidiet tan riguroso. O sea, porque ella lo dice, ¿no? Quité ciertas partes. O sea, como que por hacerlo lo más, lo menos violento, lo menos agresivo posible, quitó varias partes. Pero el hecho de que ella dijera como quité estas partes, pues a mí me deja saber que hubo un trabajo de investigación muchísimo más amplio, ¿no? El siempre trabajar en el periodismo y en la investigación y todo esto implica como un montón de investigación, implica leerte 15 entrevistas para encontrar una que te sirva, implica, o sea, implica un trabajo muy amplio, muy riguroso, muy pesado incluso. Entonces, como que el hecho de que Lidiet lo haya hecho, uno, esta investigación es como, es fuerte, es importante, se necesita esa investigación en México, se necesita esa investigación en el periodismo. Dos, el hecho de el respeto ya pasar a la expresión del libro, de construirlo, de organizarlo, se necesita también pues de mucho respeto para precisamente no caer en esa revictimización, ¿no? El decidir no culpar a la chica, el decidir no seguir con los mismos discursos y narrativas que quieran que no, pues se nos han inculcado todo el tiempo, en todo momento. Eh, pues está complejo, o sea, como que sí es difícil, es muchísimo más sencillo caer en lo que todos caen, no porque sea sencillo per se, sino porque en un sistema que te está repitiendo constantemente que la víctima es la culpable, que no tienes que salir de tu casa, que no puedes tener novio, que no puedes tener amigas, que tienes que ser recatada, que tienes que ser en fin, o sea, en un sistema que siempre te está empujando a culpar a la víctima, el hecho de ya no culparla y el hecho de decir, ¿sabes qué? No, no voy a revictimizarla, pues también es una forma de resistencia, es una forma de, pues sí, de luchar. Entonces, como, claro, o sea, ya no es como un buen trabajo periodístico de investigación, es una forma de resistir. Y luego ya el pasar de tener el material escrito a tenerlo como
un material de clase, o sea, como que pase de este significado a un libro de investigación, a un recurso pedagógico, también ahí funciona, porque entonces ya les dices a los chicos, oye, esto es un ejemplo de cómo no revictimizar. Oye, este es un ejemplo de por qué tenemos que cuestionar a veces, ¿no? Oye, esto es un ejemplo de, en fin, ¿no? Entonces, no solo es como el material bibliográfico, es el material pedagógico, es el recurso en clase y es el material emocional, diría yo también, porque entonces ya no es solo como, mira, aquí no se está revictimizando, sino es como, aquí puedes tú ver que la emoción, que el dolor, que el duelo pueden estar en tu trabajo, en tu ejercicio académico como estudiante y eventualmente pues como profesional, ¿no? Mucho de lo que se habla en la academia y en estos espacios es como el ser siempre objetivo, el ser siempre plano, en el periodismo de que siempre se apunta a ser lo más objetivo posible. No es cierto. No les crean, no hagan caso, no es cierto. No, porque es real. Somos personas y nos mueven estas cosas, ¿no? Entonces, es como un montón, trae un montón de enseñanzas consigo en clase, tanto académicas como personales, y ya de lo personal, pues yo digo que es incluso un impulso a crear otras formas de resistencia, otras formas de arte, o sea, es como, bueno, ya leí este libro y ya me dejó con un nudo, ya me dejó hecho pedazos, pues ¿qué hago? Pues voy y entonces creo arte con ello, ¿no? Yo soy como muy partidaria del arte como forma de resistencia, entonces como que todos estos trabajos que entregan los alumnitos, que son como un poco esa forma de sanarse después de haber leído, es como, se me hace bellísimo y se me hace como una forma de resistencia desde la ternura, desde el cuidar sus emociones, desde el cuidar sus sentires, a decir, voy a resistir por esas chicas, voy a sanarme a mí para impulsar a los demás a sanar, para construir mejores mundos, para evitar lo que pase a esas chicas. Y mientras hago todo eso, pues además creo pues hasta cierto punto un memorial para ellas, ¿no? Un monumento para ellas, una situación de memoria, de ofrenda, de recordar, de no dejarlas en el aire y de recordarnos que siguen sucediendo estas cosas y que si nosotros decimos como, ah, sí, siguen pasando, no, o sea, como el llamado a la acción ante todo. Y es un libro que a mí me ha dejado mucho. A las veces que lo he leído, termino llorando, pero también termino como con una lección distinta. Y no sé si tú, Andy, quieras como agregar algo también. Sí, como que también algo de lo que abogamos y creemos que es un espacio de resistencia, es un espacio que refleja justamente como, sí, es un espacio también para poder crear algo más, es, o sea, nosotras somos fieles defensoras de la memoria colectiva. O sea, creemos que la memoria colectiva lo que hace es recordarnos por qué estamos haciendo lo que hacemos y por qué queremos cambiar la perspectiva del mundo. Y sobre todo, pues es algo que, por ejemplo, Lidiet ayuda un montón, ¿no? Haciendo esta memoria colectiva, que es algo que, o sea, si hablamos como de la publicación del libro que ronda de los 2018 y ahorita estamos en 2026 y todavía tenemos chiques leyendo el libro. O sea, para nosotras es súper importante mantener esa memoria colectiva viva porque al final de cuentas es un recordatorio de lo que ha sucedido, lo que sigue sucediendo, ¿no? Y también es una forma en la que pues también podemos hacer un balance de las cosas que han cambiado a partir como de esos momentos ahora y darnos cuenta de que hay algunos cambios que han sido muy provechosos, ¿no? Y hay otros que a lo mejor todavía nos falta trabajar sobre ello, ¿no? Pero la memoria colectiva siempre va a ser algo por lo que se va a abogar, al menos también en estos espacios, em, sobre todo en la materia de violencias, y creo que muchas profesoras estarán de acuerdo con eso, y que al final, pues esta concientización viene pues de un trabajo muy riguroso, pero que ha estado forjando muchas mentes durante estos años y también para nosotras fue muy importante tener también a la profesora, a la maestra Lidiet acá, porque pues es un libro que hemos leído muchas veces, demasiadas veces, y es un libro que nos ha movido mucho y pues admiramos su labor periodística, admiramos su labor con perspectiva de género, admiramos pues su libro como tal y es un libro que nos ha dado para discutir mucho tiempo, muchas veces, con muchas personas distintas, y que siempre es ese tipo de libros que creo que vamos a llevar
en nuestro corazón toda nuestra vida, ¿no? Y que va a ser parte de nuestra trinchera en otros espacios en los que nos movamos, ya no sean, a lo mejor ya no en la universidad, pero sí, pues como personas y como científicas sociales, es un libro que nos deja con mucho personalmente también, ¿no? O sea, como que se vuelve parte de nuestra memoria colectiva como mujeres, como personas que resisten, como personas que están buscando hacer un mundo mejor y que, bueno, agradecemos también a la facultad que nos haya invitado a estar en este conversatorio, que nos haya dado la oportunidad de platicar con Lidiet y agradecemos también a la Coordinación de Atención a Estudiantes y a la Unidad de Género, que siempre están ahí organizando cosas muy padres y muy chidas y pues este evento fue también una cosa muy importante para nosotras. Nos gustó mucho platicar con Lidiet. Y yo creo que es momento, a menos que haya otras preguntas u otros comentarios, creo que es momento de darle cierre a este conversatorio. Y bueno, agradecer a la estudiante Valeria Pantoja, estudiante de comunicación. Muchas gracias por tus palabras y muchas gracias por tus aportaciones. Y de paso también agradezco a la maestra Lidiet, que bueno, ahorita no está aquí, pero maestra Lidiet le agradecemos su participación. Fue muy esclarecedor y muy divertido y también muy emocionante escucharla hablar sobre el libro y también fue muy gratificante poderle compartir nuestras preguntas. Y pues eso, estaremos al pendiente también de todos los eventos que siguen en curso en virtud de la conmemoración del 8 de marzo. Y pues muchas gracias por sus atenciones Gracias a todos, todos, y por sus comentarios y por sus preguntas. por su presencia, por vernos, por escucharnos. Muchas gracias.